Muy bien, continuamos con el estudio de Romanos 2. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1, por favor. Dice así la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y de eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder estar, Señor, una vez más abriendo tu palabra. Y Señor, y buscamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Señor, pero tenemos plena, absoluta confianza, Señor, en el poder que radica en tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque como ella misma declara, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y quiero que tú nos hables, Señor, en esta tarde, a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana pasada llegamos a profundizar hasta el versículo 10 y hoy, Dios mediante, lo haremos del 11 al 16. Como muchas veces hacemos, leemos unos versículos antes para entrar un poco en el contexto de lo que vamos a explicar. La imparcialidad del justo juicio de Dios. Y damos gracias a Dios por conocer a un Dios que es realmente justo, bien justo, y todo lo que podríamos agregar y nos quedamos cortos. Por eso, ahí en versículo 5, cuando dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es el juez justo, dijo Abraham allá en Génesis, el juez justo de toda la tierra. No hará lo que es justo, es obviamente que sí, el juez de toda la tierra, no hará lo que es justo, claro que sí. Y gracias a Dios por su justicia, por su imparcialidad en este gran juicio. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra, en su idioma original, acepción, significa literalmente recibir una cara. Recibir una cara. Lo que nos da a entender de que una persona puede llegar a ser considerada por lo que presenta su apariencia. Por eso, recibir una cara, acepción. Ya sea su aspecto físico, ya sea su ropa, ya sea los estudios que tiene, su profesión, su influencia en la sociedad, su gran talento, su fama, y podemos enumerar algunos más. Por eso también se ha diseñado la estatua de la justicia, una mujer con los ojos vendados, y también en algunas oportunidades también se retrata con las manos atadas para que no puedan ser sobornados. Pero aún así,
lamentablemente sigue habiendo injusticia de este lado de la eternidad, por más buenas que sean las cortes de justicia. Es una ironía, pero es la realidad. Pero gracias a Dios que con Dios no ocurre lo mismo. Cuando Dios dice que no hace excepción de persona, Él no se deja, no se impresiona por las fachadas, no se deja influenciar por las fachadas. No pasa por qué tan lindo puede ser tu rostro, qué tan buena ropa de marca puedes lucir, qué cantidad de estudios puedes tener, qué talentoso puedes ser. No pasa por ahí. Y Él tiene otra vara de medir. Podemos estar plenamente seguros y convencidos que en el día del juicio, del justo juicio de Dios, no existirá ningún tipo de acepción de personas, ningún tipo de consideración por sus apariencias, ninguno, absolutamente ninguno. Acompáñenme a Hechos 10. Hechos 10, 34. Dice la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro se convenció. Dice: estoy sorprendido. Ahora verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta este momento, dice Pedro, yo pensaba que solamente Dios tenía piedad del pueblo suyo de Israel, de los judíos. Pero ahora me doy cuenta que Dios está obrando en la vida de este hombre llamado Cornelio. Y se sorprendió y pudo sobreponerse a sus prejuicios judíos que tenía hasta entonces. Y pudo comprender que Dios también se compadece de los que no son judíos, o sea, de los gentiles, de nosotros. Y confesó esto que acabamos de leer: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Me convencí, Dios me convenció. Puedo estar seguro de esto, de que Dios no hace acepción de personas. Que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y vamos a ver algunas citas más. Una se encuentra en Efesios 6:9. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Un poquito más adelante, en Colosenses, capítulo 3, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de personas. Eso también es un buen reto para nosotros como creyentes. Que si realmente como hijos de Dios invocamos a nuestro Dios, el Padre Celestial, el cual no hace excepción de personas, como dice Pedro, debemos conducirnos todo el tiempo en temor, temblor, como dice también en otra escritura. Pedro vio esa realidad y se convenció y se pudo sobreponer a sus prejuicios como judío que tenía hasta entonces. Y pudo confesar y pudo decir: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y Pablo, acá en Romanos 2,
nos habla justamente de esto, porque como habíamos estudiado los primeros versículos del capítulo 2, había muchos judíos que ellos pensaban que estaban por encima del resto de las personas, que ellos eran más justos, que ellos merecían menos castigo, y por eso que Pablo comienza a desarrollar cada uno de los versículos que hemos ya estudiado. Y sin olvidar de que venimos hablando del capítulo 1, que nos dice cómo debemos comunicar el Evangelio. ¿Cuál es el punto de partida para presentar el Evangelio? Y el punto de partida es lo que nos dice 1.18, que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y así, cada uno de los versículos. Y Pablo, después de enumerar al final del capítulo 1 todas estas prácticas de pecado, muchos dirían, bueno, yo no soy uno de ellos. Yo no pertenezco a ese grupo de personas pecadoras, viles pecadores. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago tanto, invierto tanto tiempo en oración y yo doy limosna y yo doy esto y enumeraba montones de cosas que hacían. Y el apóstol se toma, digamos, del trabajo de decirle, vos sos un vil pecador como aquellos que practican delante de los ojos de Dios. Todos necesitamos de Cristo. Todos estamos a la misma altura. Todos somos aborrecedores desde que nacemos. Aborrecedores de Dios. Todos queremos ser nosotros nuestros propios dioses. Queremos llevar a cabo la vida como se nos da la gana. Queremos vivir la vida a nuestra manera. Por eso es que nos rebelamos contra todo lo que tiene que ver con Dios y todos sus mandamientos. Por naturaleza no podemos decir lo que hemos leído en el Salmo 119. No podemos decir cómo amamos tu palabra, cómo amamos tu ley, cómo amamos tus mandamientos, tus estatutos, tus justos juicios. No, todo lo contrario. Desde que nacemos somos egoístas, desde que nacemos somos desobedientes a los padres, desde que nacemos nos rebelamos a todo tipo de autoridad. ¿Eso por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón, porque hay pecado en nuestro corazón. Y nosotros, no, dice la Escritura, que no hay ninguna forma, ninguna manera, ningún medio para podernos salvar a nosotros mismos. Por más que querramos o que hagamos buenas obras. Solamente por fe, solamente por la gracia, solamente a través de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Pablo prosigue su argumento y dice que acerca de la ley dada por medio de Moisés a su pueblo Israel, ellos serán, dice, juzgados según la ley, según el conocimiento de la ley de Dios. Ya hemos visto, ya hemos estudiado lo que dice capítulo 1, que todos tenemos un conocimiento de Dios. Pero los judíos tenían más conocimiento de Dios, porque le había sido revelada la ley escrita de Dios. Y ellos, dice Pablo, dice, y ellos que están bajo la ley van a ser juzgados según la ley. Si no obedecen a la ley van a ser aún más castigados por conocer más y no obedecer y no arrepentirse. Pero también los gentiles no es que quedan exentos y los gentiles no van a recibir castigo porque ellos no conocieron la ley de Dios. Por eso Pablo dice que los gentiles sin la ley que han pecado, ellos también van a perecer. Ellos también van a ser condenados. Ellos también van a ser juzgados. Pero de acuerdo al conocimiento que tienen acerca de Dios. Mayor conocimiento, ya hemos estudiado, mayor castigo, mayor juicio de Dios. Porque vamos, como dice el versículo 5, acumulando ira, atesorando ira para el día de la gran ira de Dios. Entonces, Pablo quiere que quede bien en claro que no es que solamente los gentiles van a recibir todo el castigo y ellos van a ser los que van a perecer porque ellos son viles pecadores, porque ellos tienen prácticas de pecado, como menciona en capítulo 1, sino también aquellos que se consideraban justos, entre comillas, delante de Dios. Ellos también van a ser juzgados por la misma ley, con todo aquel conocimiento de Dios que han recibido. Por lo tanto, cabe afirmar que todo ser humano, desde Adán hasta el día del justo juicio de Dios, todos por igual han tenido la revelación natural de Dios en su creación, así como el testimonio del bien y del mal en sus corazones y conciencia, según leímos
el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya lo vimos, ya lo leímos, lo podemos mencionar nuevamente. Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa. Por eso, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, va a tener un conocimiento, porque Dios ya lo estableció así. Ya Dios puso conciencia en cada uno. Sabe qué es lo que está mal y qué es lo que no está mal. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sabe que existe un Dios. Sabe que existe alguien que hay que adorar. Sabe que existe alguien a que hay que obedecer. Pero nosotros, como viles pecadores, rehusamos esa verdad escrita en nuestros corazones. Esa conciencia que da testimonio. Y nos rehusamos a obedecerle, nos rehusamos a sujetarnos, nos rehusamos a reconciliarnos con Él, a arrepentirnos. Porque como dice la Escritura, amamos nuestro pecado. Estamos cómodos en el pecado, pecando, amando las cosas de este mundo. Estamos cómodos. Por naturaleza amamos eso. Amamos el pecado, amamos nuestra carne, amamos lo que Satanás nos ofrece a través de este mundo. Amamos eso. Es algo que no tenemos que pensar demasiado. Es algo que te nace satisfacer esos deseos de tu propio corazón, de tu propia carne. Todo lo contrario de lo que Dios ha dejado en su palabra escrita. Nos resistimos a Dios, nos resistimos a obedecer, nos resistimos a sujetarnos a Él, nos resistimos a hacer su voluntad. Todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos un deseo muy profundo. Dice la Escritura, cuando de nuestra propia concupiscencia, ese deseo intenso y apasionado a hacer ¿qué? Lo malo, a desobedecer a Dios, porque somos aborrecedores de Dios, nacemos en esa condición. Ya no es desde el vientre de nuestra madre, dice David, en maldad he sido formado. El pecado me concibió, me dio a luz mi madre. A nosotros nos parece que un bebé recién nacido es totalmente inocente, es bueno en esencia. Pero ese es nuestro concepto como seres humanos. Arruinado, manchado ya por el pecado, y tenemos un concepto, como hemos estudiado, errado. Pero un bebé que todavía no tiene sus miembros lo suficientemente fuertes para manifestar su rebelión contra Dios, da la apariencia que es un bebé adorable, dicen muchos. Bueno, Pablo quiere aclarar, quiere dejar bien claro en cada uno de nuestros corazones, como así a los lectores de aquel momento que recibieron la carta por primera vez, que delante de Dios todos vamos a ser juzgados y tengamos más conocimiento, mayor culpa, mayor castigo. Y yo creo que de todos los que estamos aquí, no es nuestra primera vez que escuchamos algo acerca de la palabra de Dios. Creo que en varias oportunidades hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces mensajes acerca del Evangelio, acerca de muchas citas, muchas porciones bíblicas. Hemos asistido a varias reuniones. Pero cuánto de eso que hemos escuchado, de que hemos leído o que hemos estudiado inclusive, hemos obedecido a la palabra de Dios. Pensemos en esta realidad de lo que Dios nos dice en su palabra. Porque Dios es el que le está diciendo a vos y el que me está diciendo a mí. Que de acuerdo a mayor conocimiento, mayor
castigo, o más culpable voy a ser, porque tengo más conocimiento, porque más he escuchado la palabra de Dios y que he hecho vez tras vez, domingo tras domingo, semana tras semana, escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuánto de eso he obedecido? Dice Dios, no lo digo yo. Y ya lo hemos estudiado. Que dice la Biblia que más tolerable será el castigo en el infierno para ciudades como Sodoma y Gomorra, que para aquellas personas que han escuchado una y otra vez la palabra de Dios predicada. Y lo terrible de esto es que es palabra de Dios, no es palabra de persona. Y con la palabra de persona, como siempre decimos, y bueno, es tu opinión, la respeto, pero es tu opinión, es la opinión de un ser humano más. Pero al hacer la palabra de Dios, eso sinceramente me da mucho temor. Me da temor y me da dolor al mismo tiempo, porque de los que estamos acá los amo con todo el corazón. Y no quisiera que ninguno de ustedes esté en el lugar equivocado, creyendo que va a ir al cielo, que va a ser salvo, que es salvo, y esté frente a las puertas del infierno y reciba el mayor castigo y más tolerable sea el castigo para Sodoma y Gomorra que para vos, porque para usted. Porque por la sola razón que es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple, y no depende de, como dice la Escritura, de lo que yo pretenda o yo quiera, o desee o anhele. La palabra de Dios se cumple. Sí, amén. Él dijo y fue hecho. Le mandó y existió. Sea la luz y fue hecho la luz. Lázaro fue fuera y Lázaro se levantó. Y así. Porque es la palabra de Dios, es toda poderosa la palabra de Dios. Cuando estudiamos y profundizamos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio de Dios, que Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Es la misma idea, es el mismo concepto. El Evangelio de Dios es todopoderoso. Y por eso confiamos en el poder de su palabra, en el poder del Evangelio. Por eso debemos ser fieles en comunicar el Evangelio de Dios. No el Evangelio a nuestra manera, no el Evangelio a tu manera, sino el Evangelio de Dios. Porque ahí radica todo el poder de Dios para salvar a las personas y Él es el único que puede salvar a las personas. Tiene que hacer tiene que darle el nuevo nacimiento. Y eso vos no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, no lo puede hacer ningún ser humano. Solo Dios. A través de la forma que Él ha establecido. Por eso en 1 Corintios dice que a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Y por eso es que nosotros debemos anunciar el Evangelio a la manera de Dios, el Evangelio bíblico. No el Evangelio moderno, no el Evangelio de la prosperidad, no el Evangelio adulterado, el Evangelio bíblico. Y por eso estamos estudiando domingo tras domingo, versículo tras versículo, para ver cómo quiere Dios que anunciemos el Evangelio. ¿Cuál es el punto de partida al predicar el Evangelio? ¿Qué tiene que conocer, qué tiene que saber una persona que todavía está muerta espiritualmente a la hora de proclamar las buenas nuevas de salvación? Y eso es lo que estamos haciendo, por la gracia de Dios. Pensemos en cada uno de nuestros corazones si estamos obedeciendo a la palabra de Dios que ya hemos escuchado por mucho tiempo, o simplemente estamos atesorando ira, acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es interesante acá el apóstol Pablo en Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué no son los oidores de la ley o del Evangelio los que van a ser justificados ante Dios? Porque Dios lo ha decretado. Porque si fuera tan solamente que con oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, vez tras vez, año tras año, ya seríamos justificados. Pero dice Pablo, no es por eso. Dios nos justifica así. Dios ha establecido que Él va a justificar
por aquellos que han escuchado, sí, que han sido oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y eso nos dice claramente Santiago en su capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago advierte a sus lectores a no conformarse con escuchar la palabra de Dios, a no conformarse con leer la palabra de Dios, a no conformarse con estudiar porciones bíblicas de memoria, sino a ser hacedores, ser obedientes de la palabra de Dios. Si me amáis, dice la Escritura, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Y ese guardar es obviamente es obedecer. Es interesante notar también que el apóstol Pablo usa este término oidores, cuya palabra griega significa a los que se ocupan en escuchar. A los que se ocupan en escuchar. Y justamente es esto de lo que estamos hablando. Es de aquellos que una y otra vez escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan. Son aquellas personas que vez tras vez concurren a una iglesia como oyentes, cuyo requisito solamente es escuchar. Se ocupan en escuchar, como dice la Escritura acá. ¿Y qué escuchan? Sí, la enseñanza bíblica. Pero nada más. No quieren ser responsables, solamente escuchan, se complacen, se limitan solamente a ser oidores de la palabra. No quieren ningún tipo de responsabilidad. Son, como se lo llama en algunas universidades, a participar como oyente o a participar para que te sume créditos. Si vos participás de esa clase, de esa materia, como oyente solamente hay un solo requisito, que es asistir, que es escuchar. Pero si participás como para que realmente puedas recibir 1 o 2 créditos, tenés que no solamente asistir, tenés que escuchar, tenés que aplicar ese conocimiento, vas a ser examinado cuánto de ese conocimiento sabes, cuántos has entendido. Pero muchas personas se complacen en asistir y en ser oidores de la palabra. Y podés decir, bueno, como la frase tan trillada, ¿y qué tiene de malo que vaya a una iglesia y escuche la predicación domingo tras domingo, miércoles tras miércoles? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Por la sola razón de que Dios no reconoce a meros asistentes. No reconoce a oyentes o espectadores pasivos de su palabra. Ese es el punto principal. Y eso es lo tremendo, digamos. Porque no pasa porque, bueno, sos uno más que escucha, que oís la palabra de Dios semana tras semana, sino que a la hora de que Dios te evalúe y que te califique, eso no cuenta para Dios. Porque terminamos de leer Romanos 2:13, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Creo que la palabra de Dios no puede ser más clara de lo que es. No te conformes con escuchar domingo tras domingo, semana tras semana, la palabra de Dios predicada. Porque eso no te justifica ante Dios. No,
no te justifica ante vos, o ante mí, o ante las personas. Ante Dios, y lo que cuenta es lo que Dios dice. El juicio es de Dios, no es mi juicio, no es tu juicio, no es el juicio del presidente, no es el juicio de un rey humano, es el juicio de Dios del que estamos hablando. En la medida que vos escuchás la verdad de Dios, más responsable sos en creerla y obedecerla. Si no hay obediencia de tu parte, cuanto más oís la palabra de Dios, mayor será el castigo sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu persona. Deseo que no seas parte del grupo de personas que se limitan a pensar que son creyentes simplemente porque solo hacen o han realizado ciertas cosas, tales como asistir a una iglesia, escuchar mensajes predicados, escuchar sermones en YouTube, escuchar música cristiana, participar de algún estudio bíblico. Estas son algunas cosas o actividades que puede hacer cualquier persona sin ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. No está mal que hagas, que vengas cada semana, que escuche la palabra de Dios, que escuche música cristiana, que tengas un estudio bíblico de la palabra. Son dos cosas buenas, en sí no son malas, pero no deposites tu confianza en que solamente por hacer esa cantidad de actividades sos un hijo o una hija de Dios, que has nacido espiritualmente. Porque eso lo puede hacer cualquier persona que no es salva. Y de hecho son las cosas o actividades que realizan muchas personas cada semana en distintas religiones. Por eso es que Santiago, lo que leíamos en 1:22 en adelante, al 24, dice: no te conformes en escuchar la palabra de Dios, sino más bien escuchar la palabra de Dios y aplicarla, obedecerla. La persona que se contenta con tener un conocimiento superficial de la palabra de Dios está viviendo una ilusión espiritual, creyendo que es salva cuando en realidad no lo es. Vive una ilusión espiritual, no vive la realidad. Y eso, como dije antes, eso es terrible. Eso debería darte pavor. Es porque vivís engañado toda tu vida física. Y cuando llegue el día que estés delante de Dios, de pie delante de Dios, como dice la Escritura, Él te diga: nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Por qué decís que me conocías? Porque ibas a la iglesia, porque escuchabas la predicación. Nunca naciste de nuevo. Y Dios es el que evalúa, y Dios es el que da el dictamen final. Y eso es lo que cuenta, y eso es lo que debe darnos temor reverente. Porque Dios es el Todopoderoso y nosotros no. Nosotros somos su creación. Por eso estamos vivos, por eso vivimos. Y por eso Él nos ha regalado la salvación que hay y que nadie lo puede hacer. Ningún ser humano lo puede hacer. Ningún ser humano está capacitado. Y por el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó y quiere que sigamos con vida aún. Como hemos mencionado en estudios anteriores, Él no ha derramado su ira sobre nosotros, porque lo podría haber hecho y era justo. Porque nosotros somos viles pecadores. Por eso la Escritura dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El veredicto de Dios. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que en realidad importa. No importa tu concepto personal que tengas de vos mismo. No importa. Para vos quizás es muy importante, pero para Dios no. Y lo que cuenta va a ser lo que va a contar aquel día, va a ser solamente lo que Dios ha determinado.
Por eso es que, como decía hoy, te animo, te exhorto en el Señor, a que no vivas engañado toda tu vida eterna. No vivas engañado. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Date cuenta ahora. Si verdaderamente sos un hijo o una hija de Dios, date cuenta ahora. Estás a tiempo. Pero cuando Dios estés delante de Dios ya no va a haber más tiempo. Y es por gracia, es por medio de la fe, es por los méritos de Jesús en la cruz. No tenés que hacer ninguna buena obra. Solamente tenés que reconocer tu condición delante de Dios, tu impotencia, tu incapacidad delante de Dios para salvarte por ti misma, por ti mismo. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de salvación. Y un día estaremos todos, compareceremos delante de Dios. Seamos sus hijos y no lo seamos, todos un día delante de Dios vamos a comparecer. Pero si no sos un hijo de Dios, eso va a ser terrible. Y te vas a lamentar eternamente. Y como mencionamos hace un momento, y en el lugar de castigo llamado infierno, a recordar esto, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para tu vida. Porque vos escuchaste el mensaje una y otra vez. Lo mismo que para los judíos, que es lo que Pablo está diciendo acá. Ellos se creían con cierto foro de que estaban libres de mayor castigo, que el castigo para ellos no iba a ser tan severo. Error. Ellos van a recibir mayor castigo. Aquellos que como pueblo de Israel, que recibieron la ley y no la obedecieron, no la guardaron, van a recibir mayor castigo. Los gentiles también van a perecer. Los gentiles también van a dar cuenta de el reconocimiento que recibieron y no obedecieron. Pero ellos van a recibir más castigo. Tomando lo que dice Santiago, cuando te mirás en un espejo y te juzgás a vos mismo bajo tu propio criterio, no son los resultados que van a permanecer para la vida eterna, porque dependen de tu propio criterio, bajo tu propia opinión, y no conforme a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios está acá, está escrito, es lo que estamos leyendo, es lo que estamos estudiando. Que no los oidores son los oidores de la ley, los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso, una vez más, no importa lo que vos pensás de vos mismo, no importa. Lo que cuenta es lo que Dios ha determinado, lo que Dios nos ha dejado al alcance de nuestras manos, su palabra. El hecho de que no obedezcas lo que escuchás semana tras semana, día tras día, estás demostrando que no crees lo que la Biblia dice. Estás demostrando que no aceptás lo que la Biblia dice como verdad absoluta. Que lo que la Biblia declara que va a ocurrir, que va a suceder, por decir, no creo que sea tan así. No creo que Dios sea tan malo como hemos ya hecho mencionado en estudios anteriores, para que me mande a un castigo eterno. No creo que sea tan así. Tened cuidado porque la palabra de Dios se cumple. Y lo que vos decís, no creo tan así, o crees todavía que podés en algún momento negociar con Dios, no se va a cumplir eso. Se va a cumplir la palabra de Dios. Tu vida de desobediencia manifiesta o prueba que no confías en el Dios de la Biblia, que no confías en el Dios que revela las Sagradas Escrituras. Lo que tu desobediencia manifiesta o prueba es que vos confías en vos mismo. Y lo que viene de parte de Dios es decir, no me interesa. Decidiré más adelante qué hacer con las cosas de Dios, si es que decido. Y Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 27, que aquel que oye y no hace, perecerá.
Pero aquel que escucha la palabra de Dios, la guarda, la hace, la pone en práctica, su fundamento está puesto en Cristo. Eso es la evidencia. Por otra parte, los hacedores de la ley son los que acuden a Dios por fe y arrepentimiento, dándose cuenta de que les resulta imposible guardar su palabra separados de Él. Y que dicho conocimiento les proporciona obligación, un pesar grande en su corazón para obedecer la palabra de Dios. Fíjense que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando somos justificados por la fe, que venimos a Él en arrepentimiento y fe dada por Él, porque ni siquiera la generamos nosotros. Dice en Efesios que es un don, es un regalo de Dios la fe. Pero nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestra depravación total. Y nos damos cuenta que estamos imposibilitados en guardar su palabra. Por más que querramos, no podemos. Porque no hemos sido libertados del yugo de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, cuando no queremos pecar, igual pecamos. Cuando queremos sujetarnos a la palabra, tampoco podemos. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Dios obra con arrepentimiento y fe, en nosotros se produce el nuevo nacimiento espiritual. Y ahí, como leíamos la semana pasada, se da lo de que nos convertimos en nuevas criaturas y deseamos la leche espiritual no adulterada. Comenzamos a amar la palabra de Dios. Comenzamos a querer obedecer la palabra de Dios. Termina siendo para nosotros una prioridad la palabra de Dios. Y la justificación, obviamente, como ya hemos visto una y otra vez, la justificación viene solamente a través de la fe. No es por obra. Acá en Romanos 3 nos dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y en versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. Somos justificados solamente por la fe, no por obra. Pero las buenas obras son evidencia de que hemos sido justificados por la fe, únicamente a través de la fe. Pablo, hablando sobre los herejes y apóstatas en los últimos días, cuyas conciencias serán insensibles como si hubieran sido cauterizadas por un hierro candente, producto a su oposición persistente a Dios y su verdad. Alguien que lea, por favor, 1 Timoteo 4:2. Y esto tiene que ver con lo que Pablo nos está diciendo acá, nos está enseñando acerca de la conciencia, de tu conciencia. Puede estar tu conciencia cauterizada y perder la sensibilidad a la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:2? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Sí. ¿sigo? Sí, tengo un poquito más. Casarse y mandarán a abstenerse del viento que Dios crió, para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas gracias. Dice la Escritura que va a haber tiempo donde personas tendrán sus conciencias cauterizadas, insensibles. Y yo te animo que no sea tu caso, que no esté tu conciencia cauterizada, insensible a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Y yo quiero, de todo mi corazón, que vos recibas lo que no mereces, lo mismo que yo. Su gracia, su misericordia y la salvación. Solamente por Cristo, solamente por la fe. Dios usa las conciencias de sus hijos como vehículos para su enseñanza y orientación también. Y podemos leer algunas citas también ahí en Romanos 13:5.
dice el apóstol, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, hablando acerca de que debemos someternos a las autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, y dice que debemos, por motivo de conciencia, sujetarnos a las autoridades. 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tenemos que ser considerados con aquellos hermanos débiles por motivos de su conciencia. Y Dios usa nuestra conciencia, la de los hijos de Dios, como un vehículo para su enseñanza, también para su orientación. Por eso, también en 2 de Corintios, en 2 Corintios 5, 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En este ministerio de la reconciliación, Dios menciona cuál es el labor, el trabajo de nuestra conciencia, ser fieles a nuestra conciencia. Pero siempre, obviamente, fieles a nuestra conciencia y esas conciencias que estén cotejadas con la palabra de Dios. Porque si no, estaría contradiciendo lo que acabo de mencionar. Que vos sos libre de hacer lo que vos querés, lo que a vos te parece que está bien, eso tendrás que concretar. No es así. Si tu conciencia coincide con la voluntad perfecta de Dios, ser fiel a eso. Y por amor, muchas veces, por amor a tu hermano, que no conoce quizás algo, tiene una conciencia más débil que la tuya, no tan madura, tenés que ceder. Y muchas veces eso, como hijos de Dios, pero personas también, luchamos en nuestros corazones y nos resistimos a esto. Pero Dios dice que debemos hacerlo por amor a Dios y por motivo de conciencia. En versículo 16 del capítulo 2 de Romanos, dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El motivo es una base válida para el juicio por la única razón de que Dios es capaz de juzgar solamente por Jesucristo los secretos de los seres humanos. Todos los secretos de los seres humanos un día serán juzgados por Jesucristo. Dios es el único que puede juzgar infaliblemente si esas obras que llevaste a cabo son verdaderamente buenas o no tan buenas. ¿Cuál ha sido la verdadera motivación de tu corazón en concretarlas? Si han procedido de tu propia naturaleza, de la carne, o si han sido precedidas por el Espíritu que mora en tu corazón, que es de Dios. Un salmo muy lindo. Todos los salmos son lindos, pero en cuanto a esto, Salmo 139, me gusta ver ahí a David en versículo 1 y 3 diciendo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Qué podés esconderle a Dios? ¿Qué tantas cosas podés hacer en secreto que Dios no las sepa? Nuevamente, no te engañes. Pero Jeremías 17:9 dice que sí, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nuestro corazón nos engaña. Y nuestro corazón
Por eso es que acá David, en Salmo 139, termina diciendo: examíname, oh Dios. Examíname vos, porque yo en realidad no conozco bien mi corazón. Yo creo que estoy haciendo las cosas con la motivación correcta, pero quizás no. O quizás hay un pecado que he cometido contra ti, y no lo sé. Por eso pido que me examines y que me muestres, me reveles que si estoy bien realmente, si estoy limpio, o hay pecados que tengo que confesar todavía. Y Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, dice en 17:10 que solamente Él escudriña el corazón, que Él sabe todo del hombre, que Él conoce los pensamientos desde lejos, teníamos de leer. Pero es una tendencia natural, producto de nuestro pecado, de nuestra raza, que muchas veces queremos hacer cosas a escondidas de Dios, de gusto. Jesús en 3 ocasiones, en Mateo 6, 4, 6, 6 y 6, 18, dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hace esto en secreto. Tu Padre que ve en secreto te va a recompensar. No trates vos de ocultar algo de Dios y viceversa, o tratar de que tus cosas, tus buenas obras sean vistas para tener la recompensa. La recompensa de los hombres, dice también en otro pasaje. Os digo que ya tienen su recompensa. Y la ponderación de las personas, nada más, pero no la de Dios. Y la exhortación de Jesús es: tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No importa, hacerlo con la motivación correcta. No importa que, y ahí está hablando acerca también de la oración, no trates de demostrar cuánto orás, sino más bien encerrarte en tu pieza y en tu cuarto y orás a Dios. Y Dios te va a recompensar en público cuando Él quiera, cuando Él lo decida, cuando Él parezca que sea conveniente. O lo mismo si das, dalo en secreto. El único motivo válido para Dios es hacer todas las cosas para su gloria y para su honra. Debemos hacer todas las cosas para agradarle a Él. Ya lo hemos leído una y otra vez, 1 Corintios 10, 31. Sea pues que bebamos, que comamos, o hagamos cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe girar o debe ser motivada para darle gloria a Dios. No para darme gloria a mí mismo. No para ser visto por los demás, no para recibir la ponderación o alguna gratificación de los demás. Debo hacerlo para la gloria de Dios. Porque como hemos leído en Colosenses, lo hacemos de todo corazón porque al Señor servimos. Somos sus hijos, somos sus siervos. Y para ir concluyendo, lo que Pablo quiere enseñarnos a través de estos versículos que hemos dado lectura hoy, es una vida redimida. Si tu vida ha sido redimida por Cristo, si verdaderamente has tenido un nuevo nacimiento espiritual, tu estilo de vida será santo y piadoso. Y tu estilo de vida no se va a conformar con ser oidores de la palabra de Dios. Tu vida manifestará sed, hambre por la palabra de Dios. Pero no solamente para ser escuchada, sino para ser puesta por obra, para obedecerlo, para pagar el precio de negarnos a nosotros mismos. Si realmente has nacido de nuevo, te vas a negar a vos mismo. Los deseos de tu carne van a ser negados con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Para obedecer su palabra, pero no para hacer tu propia voluntad. No para vivir la vida a tu manera, sino para la gloria de Dios. La prueba de que Dios te ha salvado o que ha salvado a una persona es el poseer temor reverente a Él, obedeciéndole en todo, de todo corazón, buscándole agradar en todo, buscando que cada día
tanto desde el comienzo del día hasta el final, haya sido todo hecho para la gloria de Él. Porque los actos religiosos no cuentan para el día del justo juicio de Dios. Tus actos religiosos no cuentan para el día del justo juicio de Dios. Solo evidencian una sola cosa. Evidencian que todavía no has nacido de nuevo. Evidencian de que no has tenido un nuevo nacimiento espiritual. Que todavía estás muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, dice Dios que nadie puede burlar a Dios, según Gálatas 6:7. No pienses que podés llegar a negociar con Dios, que podés salir con la tuya, como decimos nosotros. Que al final de cuentas voy a salir con la mía. Muchas veces lo hemos expresado ante las órdenes de nuestros padres. No importa, yo ya los conozco, yo ya sé que esta se la gana. Con Dios no pasa lo mismo. A Dios nadie le gana. Él es el Todopoderoso. Y en Hebreos 4:13 nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. No hay nada que le pueda esconder a Dios. Y un día vas a tener que dar cuenta, dice el Escritor. En Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar plena, absolutamente en el poder de tu palabra. Gracias porque se cumple tu palabra, pero también al mismo tiempo, Señor, nos da temor, más bien terror, por quizás hay personas aquí dentro de este lugar que están engañadas, que han vivido pensando que son hijos tuyos o hijas tuyas, y no lo son, Señor, en verdad. Señor, queremos de todo corazón que tu palabra hable a sus corazones, porque es tu palabra la que produce el nuevo nacimiento. El poder de tu palabra es que nos hace renacer, como nos hizo renacer un día nosotros. Señor, que no nos conformemos en escuchar tu palabra, en ser tan solamente oidores de tu palabra, porque no seremos justificados por escucharte una y otra vez, sino seremos justificados por medio de los méritos de Jesús en la cruz. Y andando, evidenciando de que somos hijos tuyos, es andar en aquellas buenas obras que tú preparaste de antemano. Señor, una vez más, gracias por la salvación, porque es de pura gracia. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia. Acudimos a esa misericordia que tú tuviste para nosotros, que tengas para las personas que amamos, para los hijos que nos has dado, que aún no son hijos tuyos. Los padres, para aquellos que tienen padres que no son hijos tuyos. Aquellos que tienen esposa o esposo que no son hijos tuyos. Aquellos que tienen nietos, bisnietos, sobrinos que no son hijos tuyos. Pedimos, Señor, por la salvación de ellos. Pedimos, Señor, para que nosotros podamos comunicar tu palabra, el evangelio bíblico 100%. Porque de esa forma tú quieres que lo hagamos y tú prometes que van a ser salvos cuando tú deseas, cuando tú lo determines. Pero es nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego que tengas misericordia de cada uno de ellos. También nuestros compañeros de trabajo, también nuestros conocidos, vecinos. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.